Hola amigos, un saludo a todos en esta mañana y quería compartiros en este devocional. La amistad tiene un propósito. Y en Hebreos 10, el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces hemos hablado muchas veces hemos hablado, ¿no?, de lo importante que es el amor. Y como decía Pablo, que puedo tener muchas cosas, hacer grandes cosas también, pero si no tengo amor, de nada vale, ¿no? Nada vale la pena. Pero yo hoy quiero hablar de la amistad, ¿no? Porque, por supuesto, va unida con el amor. Pero lo importante que es la amistad. Y fijaos, en Proverbios 17, el versículo 17 dice, en todo tiempo ama el amigo, que es como un hermano en tiempo de angustia. Fijaos que dice en todo tiempo, ya sea en tiempos fáciles o en tiempos difíciles, ¿no? Y aunque a veces no entendamos, no entiendas, ¿no?, por qué ese amigo reacciona de una manera o de otra, o aunque no estés de acuerdo a veces, ¿no?, en algunas decisiones, etcétera, ¿no? El proverbio dice, en todo tiempo ama el amigo. Y como dice el versículo de hoy, considerémonos unos a otros, como dice en Hebreos, ¿verdad?, para estimularnos. Qué importante es escuchar, sin pensar que estás perdiendo el tiempo, o que más bien podías estar haciendo otras cosas, o que quizá lo que estás escuchando a veces pues no te apetezca. Bueno, en fin, a veces hay situaciones, ¿no?, en las que quizá no estemos de acuerdo, ¿no?, con la situación que está pasando en nuestro amigo, nuestra amiga, ¿verdad? Pero es importante, ¿no?, estar dispuesto a escuchar, ¿no?, su situación, su dolor, y ayudar en todo lo que podamos, aunque a veces la ayuda suficiente sea simplemente escuchar, es decir, que quizá solamente escuchando para esa persona sea suficiente, ¿no? Y en otras ocasiones obrar en consecuencia, ¿no? Y eso, desde luego, que incluye no juzgar, porque es cierto que tendemos a juzgar rápidamente, ¿no? Cuando decimos te lo dije, o eso te pasa por no hacerme caso, si me hubieras escuchado, etcétera, ¿no? Situaciones de esas en las que enseguida nos ponemos a juzgar, ¿no? Y, y en vez de ayudar o socorrer a nuestro amigo o nuestra amiga, lo único que hacemos es añadir más daño, ¿no?, de lo que ya tiene. Y bueno, aunque algunas veces es cierto que quizá lo que le pasa es por una mala decisión, o porque quizá, bueno, pues de alguna manera pues lo estaba buscando, yo qué sé, pueden ser miles de situaciones, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esa persona no necesita que le juzguemos o que le reprochemos en ese momento, ¿no?, sino que necesita mitigar el dolor que siente su corazón, porque está claro que cuando alguien viene, o nosotros mismos a veces también necesitamos, ¿no?, que en situaciones difíciles ser escuchados, o que esa persona también sea escuchada, ¿no? Y está claro que lo único que si recibimos reproche o juicio, lo único que conseguimos es perder la confianza depositada en ese amigo, o que ese amigo o esa amiga pierda su confianza, ¿no?, la confianza que ha depositado en nosotros, ¿no? Y como he dicho, repito, considerémonos unos a otros, como dice Hebreos 10:24 que hemos leído al principio, para estimularnos en amor y en buenas obras. Hay otra versión que en vez de considerémonos dice preocupándonos o preocupémonos los unos de los otros, ¿no? Y es importante preocuparte
por la necesidad de tu amigo, de tu amiga, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe. Ser una bendición con nuestras amistades, ¿no? No solo en lo fácil, cuando todo va bien, sino en las dificultades, en lo difícil, que seamos considerados. Pongámonos en el lugar de la otra persona, ¿no? Como dice ese versículo que dice llorar con el que llora y reír con el que ríe. Aunque no nos apetezca en ese momento llorar o reír, ¿no? Porque quizá ese momento no nos apetece, pero es lo que toca, ¿no? El tener esa consideración con nuestros amigos, ¿no? Que sepan ellos que tú estás siempre ahí cuando se te necesita. Recuerdo, como dice el versículo en Mateo 26, en el versículo 38, cuando Jesús les dijo a los discípulos cuando subió a Getsemaní, porque sabía que se le acercaba el momento, ¿no? Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fijaos, su hora se acercaba, como he dicho, y tal era su sufrimiento que pidió a sus amigos, a sus discípulos, que le acompañaran en ese momento tan difícil, tan crucial para él, ¿verdad? Y todos conocemos o sabemos, ¿no?, lo que aconteció después, ¿verdad? Y fijaos que el Señor mismo dice: mi alma está triste hasta la muerte, ¿no? Fijaos qué situación tenía que estar pasando el Señor. Y cuántas veces nos hemos sentido, ¿no?, en esa situación de sentir que nuestra alma está triste, ¿no?, por una situación por la que estamos viviendo. Y lo único que necesitamos es comprensión o simplemente que nos escuchen, ¿no?, y que podamos desahogarnos, ¿no?, y encontrar, pues eso, un consejo, ¿no?, en vez de, pues, un juicio, ¿no? Y qué importante y necesario es quedarnos con nuestro amigo, con nuestra amiga en ese momento tan difícil. Quizá no sea solo un momento, ¿no? A veces hay varios momentos en los que tenemos que gastar, y lo digo entre comillas, nuestro tiempo. Aunque yo mejor cambiaría ese verbo. En vez de gastar, yo diría que es mejor invertir ese tiempo, ¿no?, en escuchar, y en escuchar sin juzgar, en aconsejar sin reprochar, y en orar para sanar, y sobre todo que seamos considerados, porque nuestro punto de vista no siempre es el correcto, aunque a nosotros nos lo parezca, ¿no? Fijaos una cosa curiosa, ¿no?, que estuve viendo el otro día. Hay un bosque de secuoyas en California y otro aquí en Cantabria, en España, ¿no? Y debe ser un lugar precioso y espectacular para visitar, ¿no? Y leyéndolo, lo que me llamó la atención, lo curioso, es que las secuoyas son árboles milenarios, muy longevos, ¿no?, y con una altura, pues como la de un rascacielos de 20 pisos por lo menos, ¿no? Y lo que más me llamó la atención también es que son árboles que están unos junto a otros, y de forma que dice que están diseñados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, su estructura está diseñada de una manera bastante llamativa. Pues dice que están a partir de la misma raíz, crecen troncos independientes, pero muy próximos unos a otros, de modo que si uno de los troncos fuera dañado, los demás se desarrollarían independientemente, aportando así la savia necesaria al tronco que está dañado, de forma que, pues eso, que aunque está dañado, pueda sobrevivir. Fijaos, hasta el Señor hace cosas sabias en cuanto a los árboles, ¿no? Fijaos qué detalle tan precioso, ¿no?, que los mismos árboles tienen una estructura, ¿no?, como he dicho, en la que cuando alguno de los troncos es dañado, los otros acuden
en su ayuda, ¿no? Llenándolos o llevándoles la savia necesaria para que ese tronco dañado, tronco que ha sido dañado, pueda sobrevivir, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿eh? Que guardemos, que cuidemos nuestras amistades, ¿no? Nuestros vínculos con los demás, que nos pongamos, bueno, en uno de parte de otro, ¿no? Es importante, ¿no? Ser empático, ¿no? con el otro y no juzgando, porque a veces nosotros tenemos un punto de vista diferente al que el hermano o el amigo está pasando, y es importante que pueda sentirse apoyado, amado y para nada juzgado ni con reproches, ¿no? Guardemos nuestras amistades porque, como he dicho al principio, el título de este devocional, la amistad tiene un propósito, y el Señor tiene un propósito en las amistades, ¿no? Dios diseñó todas nuestras amistades para que tuvieran eso, un magnífico propósito, y pensemos en una manera en la que cada día podamos aumentar la gloria de Dios en las vidas de nuestros amigos, ¿no? Bendiciéndoles y ayudándoles en todo aquello que necesiten, aunque quizás solamente en algún momento solamente necesiten tu hombro o tu oído para escuchar. Igual no necesitan que hables, igual solo necesitan que escuches, ¿no? Y bueno, pues pidámosle al Señor que nos ayude, ¿no? a estar siempre prestos a escuchar y a ser parte de ese propósito que el Señor tiene dentro de cada una de las amistades que tenemos. Espero que tengáis un buen día y que el Señor os bendiga en todo lo que hagáis. Hasta la semana que viene.